Paso a la doctora Susana Redecillas y a la dietista nutricionista Sónica García, que nos hablarán de la aplicación de la dieta en adolescentes y en el adulto. Bueno, ante todo agradecer a la organización, ¿no?, la invitación. Yo voy a hacer una pequeña introducción, unas cuantas pinceladas de la situación en el adulto y luego ya daré paso a la dietista que os abordará, ¿no?, el tema de una forma mucho más práctica. ¿Qué antecedentes tenemos en el paciente adulto? Pues la verdad es que las dietas cetogénicas se han empezado a implementar ampliamente, sobre todo para niños, y de hecho en casi toda la jornada lo que hemos hablado es sobre todo desde el punto de vista pediátrico. Ya se implantan, ¿no?, en más de 250 centros médicos en todo el mundo, en pacientes con epilepsias resistentes a los medicamentos y en ciertos síndromes electroclínicos. Pero realmente pocos centros de epilepsia en todo el mundo ofrecen esta terapia a pacientes adultos. El problema de esta terapia es que en el paciente adulto se vive de una forma un poco, ¿no?, parece una terapia un poco restrictiva, ¿no?, porque sobre todo la dieta cetogénica clásica, que se ha hablado que es la que guarda una proporción, un ratio de 4:1 en cuanto a la combinación de carbohidratos y proteínas. Pero recientemente, ¿no?, ha habido un auge más importante en adultos porque cada vez se implantan más otras modificaciones de esta dieta, como ha hablado antes Natalia, ¿no?, la dieta cetogénica clásica, pero ahora existen la dieta modificada Atkins, la dieta con triglicéridos de cadena media e incluso la dieta con carbohidratos de bajo índice glicémico y que pueden ser igual de beneficiosas y probablemente son mejor toleradas en pacientes adultos. ¿Y qué consideraciones quizás debemos hacer con el paciente adulto? ¿Tiene la misma eficacia, la misma respuesta en el paciente adulto respecto al pediátrico, como hemos visto que el pediátrico parece que responde muy bien? ¿Que tiene la misma indicación, en las mismas patologías se tiene que indicar? ¿Quién la tiene que indicar? Evidentemente, pues como se ha dicho en pediatría, pues la mayor parte de la indicación parte del neurólogo. ¿Cómo se inicia la dieta? ¿Cómo hacemos la valoración? ¿Se hace igual que en pediatría? Pues habrán otros factores, pienso yo, ¿no? Probablemente factores cardiovasculares, probablemente el adulto tiene un riesgo cardiovascular mayor, igual se ha de hacer otro tipo de valoración antes de iniciar la dieta, no sé si será necesario, ¿no?, pues hacer estudios, por ejemplo, de ecodoppler, lo veremos, ¿no?, porque hay todavía poca experiencia. Después, en cuanto al despistaje de enfermedades metabólicas, generalmente en el paciente pediátrico pues pasan el screening a nivel, ¿no?, cuando nacen a nivel neonatal, pero y los pacientes adultos que no han pasado ese screening, debemos hacer un despistaje de enfermedades metabólicas en este tipo de pacientes. ¿Qué tipo de dieta vamos a indicar? ¿Qué requerimientos nutricionales vamos a utilizar en los pacientes adultos? ¿Serán los mismos ajustados, ¿no?, a su peso, a su talla, a su edad, igual que en el paciente pediátrico? ¿Tendrá, ¿no?, esos requerimientos nutricionales? ¿Tendrá esa dieta doble beneficio? Porque además en pacientes, ¿no?, con más tendencia a la obesidad harán que puedan perder peso. ¿Quién pautará la dieta? De esto habéis hablado ahora. Será, ¿no?, probablemente pues, quien tiene que hacerse cargo de la dieta, quien la tiene que pautar, pues tienen que ser las dietistas, ¿no?, nutricionistas. ¿Cómo es la adherencia en la dieta? ¿Es igual la adherencia, el cumplimiento en el paciente adulto que en el pediátrico? ¿Influye la vida laboral? El paciente puede tener, ¿no?, una vida laboral, los cuidadores, va a haber que formarlos. ¿La duración de la dieta va a ser la misma? ¿Qué seguimiento vamos a tener que hacer? ¿Cuándo vamos a decidir la discontinuación en el paciente adulto? Pues todos estos son cuestiones que probablemente no hay suficiente evidencia para abordarlas todavía. Os explico un poco, ¿no?, la situación actual, cómo era en el pasado y cómo se vive un poco ahora la dieta cetogénica. La indicación antes, sobre todo, la indicación era en pacientes pediátricos con epilepsia resistente a fármacos. Ahora ya hay muchas más patologías, ¿no?, la deficiencia de glutuno, la deficiencia de piruvato y otras enfermedades más. Y aquí incluimos en la actualidad también, ¿no?, estaría indicada para pacientes adolescentes y adultos. Hablaremos también haré un poco de incisión en la transición. Antes no habían programas de transición de pediatría a adultos, ahora cada vez hay más programas disponibles. La respuesta es la misma y una respuesta, ¿no?, antes se hablaba más de una respuesta potencial, ahora cada vez probablemente la podemos medir mejor. El seguimiento antes, ahora hemos hablado, ¿no?, ha hablado Natalia de cómo hacemos el seguimiento de la cetosis, si en orina, si en sangre. Antes, cuando empezamos a hacer dietas cetogénicas, no podíamos hacer en sangre y solo se hacían en orina. Los efectos secundarios
Pues antes, sobre todo, ¿no?, de ayuno, de hipoglicemia, porque la dieta se iniciaba sobre todo con ayuno. Ahora no es tan importante, ¿no?, iniciarla de este modo. Los efectos a largo plazo, antes, ¿no?, pues poco frecuentes. Efectos a largo plazo faltan más datos probablemente. Los tipos de dieta, ahora, ¿no?, tenemos diferentes ratios. El inicio de la dieta, antes pasaba por una hospitalización con ayuno previo, con restricción hídrica. Ahora la hospitalización generalmente es para pacientes con más riesgo de hipoglicemia y generalmente se hace de una forma más ambulatoria. El ayuno es opcional y, desde luego, no existe restricción hídrica. En cuanto a los requerimientos nutricionales, antes se hablaba más de restricción calórica y ahora cada vez los requerimientos calóricos están ajustados pues, a la edad, al peso y a la actividad del paciente. La adherencia antes era baja y cada vez, ¿no?, la adherencia ha cambiado y aumenta más. Y la discontinuación de la dieta, antes se probaba pues, unas 2 o 3 semanas y ahora, ¿no?, se prueba mínimo durante 3 meses para ver realmente su efectividad. Y en adultos, ¿qué pacientes tendrían indicación así, a grosso modo y a grandes rasgos? Pues pacientes pediátricos con dieta cetogénica que realizan la transición a unidades de adultos, porque estos pacientes, ¿no?, pueden iniciar la dieta cuando tienen 8, 9, 10 años, pero ¿y qué pasa cuando llegan a 16, 18 años? Ahora hablaremos un poco de la transición. O pacientes adultos con epilepsias refractarias en los que la dieta cetogénica se ha visto que es efectiva en pacientes pediátricos, pero que no tuvieron su oportunidad en la edad pediátrica y que quizás, ¿no?, se ha de iniciar cuando ya son adultos, como por ejemplo pues una esclerosis tuberosa, un síndrome de Rett, o bien pacientes adultos con epilepsias frontales resistentes a fármacos, candidatos a cirugía, pero que en ese momento no están preparados. Y por último, pues pacientes adultos con necesidad, ¿no?, lo que se ha comentado también antes, con necesidad que quieren reducir sus fármacos antiepilépticos porque pueden causar más o menos efectos secundarios y quieren optar por una terapia de tipo dietético. Y la verdad es que, ¿no?, los pacientes adultos, pues si vemos un poco la evolución, cada vez la implementación de este tipo de dietas cada vez es más frecuente. ¿Y dónde se implementa? Pues en pacientes con epilepsia refractaria, ¿no? A pesar de la evolución en todos los fármacos antiepilépticos, existen pues un 20 o 30% de pacientes que no responden a este tipo de fármaco. Y hablando un poquito de la transición de estos pacientes, ¿qué consideramos la transición? La transición es un proceso intencionado y planificado, centrado desde las necesidades médicas, psicosociales y educacionales de los adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades crónicas que pasan de un sistema de salud pediátrico a un sistema de salud adultos. Y este es un problema en enfermedades minoritarias, en otro tipo de enfermedades pediátricas que cada vez nos encontramos más. ¿Y por qué hay que hacer esa transición de forma muy pensada y programada? Pues porque los adultos jóvenes tienen otro tipo de necesidades que probablemente los pediatras no podemos abordar. Y probablemente los médicos de adultos lo abordan mucho mejor que nosotros. Y muchas veces cruzar esta puerta a veces no es fácil, porque el pediatra se ve, ¿no?, que ha llevado a ese paciente durante mucho tiempo, el paciente se siente arropado y de repente tiene que cruzar esa puerta a la unidad de adultos y ni el propio pediatra sabe a dónde lo tiene que derivar. Y cada vez se habla más de la transición y por eso os he querido poner este artículo, porque ya se empieza a hablar de la transición de pacientes pediátricos que reciben dietas cetogénicas y que tienen que pasar a unidades de adultos. Y simplemente os lo quería poner porque, si os fijáis, ¿por qué una pediatra está hablando de dieta cetogénica en adultos? Pues porque fijaos que muchas de las transiciones se hacen, ¿no?, a los 18, a los 20, a los 26, a los 43 años han estado todavía en servicios pediátricos y pasan a unidades, algunas, ¿no?, pues a un neurólogo o bien a centros especializados en epilepsia. ¿Y qué sabemos de la eficacia en el paciente adulto? Pues varias series de casos y revisiones sugieren que la eficacia de dietas cetogénicas en adultos probablemente es muy similar a los de los niños. En los niños, ¿no?, generalmente la eficacia, pues ya veis que ronda alrededor de un poquito más del 50% los que responden a una dieta cetogénica. Y en adultos ahora veremos cómo medimos esa eficacia, la evaluación de la eficacia. Pues sobre todo lo que miramos es el número de crisis, ¿no? Yo tengo una buena respuesta si evidentemente hay una reducción de crisis del 100%, una respuesta muy buena si es más del 90%, buena si es entre un 50 o 90, regular si es menos del 50. Pero es importante la respuesta a las crisis, sí, pero también es importante
la calidad de vida, porque a veces hay pacientes que te comentan que igual no han disminuido, ¿no? La disminución está en un 40%, que es una respuesta regular, pero realmente su calidad de vida ha mejorado. Y por eso tenemos que utilizar otros ítems que valoren, además de la respuesta en el sentido de las crisis, sino también en la calidad de vida. Que la calidad de vida puede ser que mejore porque disminuyen los tratamientos, o al revés, porque resulta que la dieta le supone un problema. Y si miramos un poco los estudios que hay publicados en adultos, pues veréis que realmente hay pocos estudios publicados, que la mayoría de estudios tienen Ns muy bajitas y que metaanálisis así recientes, hay uno del 2018 que recoge más o menos los estudios más importantes, que son aproximadamente 16 y que incluyen aproximadamente unos 300 pacientes, por lo tanto la N no es muy grande a nivel general. La mayoría de dietas que se han empleado, como podéis ver, son dietas que no exigen un ratio tan importante como la dieta clásica y son, por ejemplo, la modificada de Atkins. ¿Y qué indica este metaanálisis? Pues que un 13% de los pacientes de adultos quedan libres de crisis, que un 53% muestran una reducción de más del 50% y que aproximadamente un 30% muestran una reducción inferior al 50%. ¿Y qué dice la Cochrane? La Cochrane, ¿no?, es la organización que de alguna manera nos da más evidencia. Pues dice que, ¿no?, en los estudios que hay, esta revisión muestra pues, resultados prometedores en el uso de la dieta cetogénica en epilepsia, pero que el número de estudios es limitado, que los tamaños de la muestra son pequeños y que los estudios limitados en adultos dieron como resultado una calidad de evidencia general baja o muy baja. Que los efectos adversos en todos los estudios y para todas las variaciones de la dieta cetogénica pues muestran sobre todo trastornos gastrointestinales a corto plazo y aumento del colesterol y que sin embargo los periodos de estudios realmente fueron cortos para demostrar pocas cosas más. Que la tasa de deserción sigue siendo un problema en la dieta cetogénica y que otras dietas más apetecibles pero relacionadas como la modificada de Atkins pues tienen un efecto similar también a la dieta cetogénica clásica. Y concluye que para las personas que tienen una epilepsia médicamente intratable o las personas que no son adecuadas para una intervención quirúrgica, pues la dieta cetogénica sigue siendo una opción válida. Y estas son las conclusiones finales de la Cochrane. En cuanto a efectos adversos, dos diapos, ¿no? Efectos agudos, sobre todo deshidratación, hipoglucemia, letargia, acidosis y síntomas gastrointestinales. Efectos a medio plazo, pues la pérdida de peso, altos niveles, ¿no?, dislipemias. O otros importantes serían, ¿no?, los síntomas gastrointestinales, que pueden incluir el estreñimiento, la diarrea, los vómitos y el dolor abdominal. Generalmente, no, como ha comentado antes Natalia, no son efectos secundarios que obliguen a la retirada de la dieta. Y simplemente poneros esta diapo que realmente, ¿no?, la pérdida de peso, ¿no?, pues la N es grande y sobre todo las dislipemias y los síntomas gastrointestinales. Y ahora os doy paso a la dietista que os hablará de una forma mucho más práctica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo ahora me centraré en la segunda parte de la tabla, más una parte más dietética. Para empezar, como ya hemos hablado, ¿no?, las distintas formas de dieta. Anteriormente solo se utilizaba la clásica con una ratio 4:1 mayoritariamente, pero ahora mismo tenemos otras opciones que nos facilitan un poco más la dieta. Como hemos comentado durante toda la jornada, ¿no?, es una dieta, todas ellas elevada en grasas, suficiente en proteínas y baja en hidratos. Y hay el concepto de ratio, que aquí, como veis, es cantidad de grasa por de hidrato y proteína. En esta imagen primera podéis ver nuestra dieta regular, ¿no?, que se basa en hidratos, luego el 30% son grasas y el 20% proteínas. Y podéis hacer la comparativa, ¿no?, con las otras dietas, que vemos que mayoritariamente son a partir de grasa. En esta imagen vemos las distintas dietas, el efecto cetogénico de cada dieta. Estas nuevas, ¿no?, que hemos comentado con MCT, modificada de Atkins y de cadena larga, vemos que tienen una cetosis mucho menor. Y a la parte inferior la indicación. ¿Por qué en el adolescente y el adulto escogeremos más unas dietas más permisivas? Porque mejora la adherencia, que es el principal factor limitante en el adulto y en el adolescente.
comentaros, ¿no? La dieta clásica, ¿no? Un ejemplo de un desayuno con una ratio 4:1. 70 gramos de yogur griego, que sería medio yogur, un cuarto de naranja, ¿no? 50 gramos, 20 gramos de almendra, 30 gramos de aceite de girasol, que son 3 cucharadas soperas de aceite de girasol, y 80 gramos de nata. Es una dieta, ¿no?, que, como vemos, complicada de seguir. Una ratio inferior, ¿no? 3:1. Atún, 25 gramos, que es una cantidad muy pequeña. Queso curado, 30 gramos, que serían 2 lonchas. Y aguacate, 100 gramos, medio aguacate. Y 45 de aceite de oliva, que vendría a ser 4 cucharadas y media de aceite. Vemos que es, ¿no?, muy restrictiva y con alta cantidad de grasa. Por lo que las nuevas dietas, ¿no?, son menos restrictivas, se toleran mejor, mayor cantidad de hidratos, son más palatables y la eficacia parece ser similar, aunque sabemos que a mayor ratio, mejor respuesta. Hacer un comentario sobre el aceite MCT. Es un aceite especial de triglicéridos de cadena media, que lo que hace es que tiene mayor efecto cetogénico, ya que se metaboliza más rápido y podemos optar a una ratio más baja. El aceite MCT nos permite hacer una clásica, una ratio, por ejemplo, 2:1. También lo novedoso es que el aceite MCT anteriormente no lo podíamos cocinar, ya que a 100 grados se oxida y da mal sabor, pero ahora con el mayor uso de robots podemos controlar la temperatura y podemos cocinar este aceite, o sea que puede ser una herramienta útil para realizar la dieta. En los alimentos lo encontramos en muy poca cantidad, en aceite de coco, en aceite de palma y las grasas lácteas, pero en cantidades mucho menores. Las diferencias en el inicio de la dieta, ¿no? Anteriormente se hacía en hospitalización con un ayuno previo y con restricción hídrica. La hospitalización tiene sus beneficios, ¿no? Podemos controlar, que los ha comentado Natalia, podemos controlar los efectos secundarios, podemos enseñar mejor a las familias y a los cuidadores a tratar con la dieta, pero también hacerlo ambulatoriamente, sobre todo en adultos lo priorizamos, ya que reduce el estrés del paciente y ayuda a la conciliación familiar. Eso sí, requiere un buen entrenamiento a las familias previamente a la dieta, a asegurarnos que lo pueden cumplir bien. Luego, el ayuno previo es opcional, pero ¿por qué es opcional? Bueno, el ayuno previo, ¿no? El ayuno ayuda a llegar a la cetosis, pero también tiene unos efectos secundarios más a corto plazo, que si no hacemos ayuno previo y solo retiramos un poco los hidratos los días previos, ya no tendríamos tanta pérdida de peso, ni las hipoglucemias, ni la acidosis, y tiene una misma eficacia. Por lo que hace la restricción hídrica, actualmente ya no se emplea la restricción hídrica, ya que, como hemos comentado, ¿no?, en esta mañana con los efectos secundarios, a tener más riesgo de nefrolitiasis, mejor asegurar un buen aporte hídrico. Ya hemos hablado, ¿no?, que hay que hacer una evaluación previa antes de iniciar la dieta, evitando, ¿no?, que no hayan las contraindicaciones absolutas, que vendrían relacionadas a las metabolopatías y que son de detección más pediátrica, y las contraindicaciones relativas, que serían esas relacionadas al no cumplimiento de la dieta. Hay que hacer una valoración de los antecedentes y aspectos clínicos y la exploración clínica y antropométrica para saber el estado nutricional del paciente. Y, sobre todo, muy importante, saber el estado inicial del paciente, ¿no? Cuántas crisis tiene, en qué frecuencia, para ver si realmente tiene eficacia esta dieta cetogénica o no, para poderlo valorar. Y también es recomendable marcar unos objetivos antes de empezar con la dieta, la familia y los cuidadores qué esperan de la dieta y si después lo hemos logrado. Los requerimientos nutricionales. No hace falta a todos los pacientes hacer una restricción calórica. Tiene que ser unos requerimientos individualizados, ¿no? Vamos a ver el estado nutricional del paciente. Si el paciente presenta obesidad o sobrepeso, pues sí que la restricción calórica sería indicada. Pues si el paciente está normonutrido o incluso desnutrido, necesitará más requerimientos.
También dependerá de la actividad física, el sexo y la edad que tenga el paciente. Remarcar que los aportes proteicos tienen que ser suficientes. En adultos, 0,8 gramos por kilo. Hay que ir monitorizando, ¿no?, el estado nutricional del paciente durante la dieta para ir ajustando según cómo esté. La dieta cetogénica es apta para pacientes con soporte enteral, ya que tenemos fórmulas líquidas, y los requerimientos hídricos que sean 1 mililitro por kilocaloría. La adherencia. Anteriormente la adherencia a la dieta era muy baja porque partíamos de una dieta cetogénica, ¿no?, difícil de cumplir. Actualmente la adherencia va mejor, aunque tengo que decir que es baja. La aceptación de la dieta es baja por ser compleja y restrictiva. Hay una alta tasa de abandono, aunque es bien tolerado, y también la adherencia es baja a los 6 meses. Esto vamos a mejor. ¿Por qué? Porque tenemos dietas menos restrictivas y más fáciles de cumplir. Y gracias también a las nuevas fórmulas, ¿no?, como hemos hablado del MCT y el Ketocal, por ejemplo. En un metaanálisis vimos que el cumplimiento de la dieta es de un 45%, siendo la clásica, ¿no?, del 38%. Es decir, que la clásica es mucho menor el cumplimiento. En una revisión se vio que los pacientes dejan la dieta antes de terminar el estudio, es decir, antes del tiempo establecido, siendo la dieta clásica otra vez la que hay mayor abandonamiento de la dieta. La eficacia, ¿no? Vemos que la reducción de más del 50% es del 32% en la dieta clásica y del 29% en la modificada de Atkins, y más del 90%, un 9% y un 5%. Vale, con esto nos encontramos en qué técnicas utilizar para facilitar que el adulto y el adolescente se adhiere más a la dieta. Tenemos este método visual, donde lo que se hace es contabilizar los gramos de hidrato en las verduras y hortalizas, ¿no? Visualmente yo puedo saber, ¿no?, si me quiero comer 2 gramos de hidrato, pues será la cantidad de más o menos un cuarto de zanahoria, como vemos arriba del todo. Contabilizar también 1 gramo de hidrato en los frutos secos, y el aporte proteico, ¿no?, detrás es una hoja que es una sola hoja, y detrás tenemos la proteína, ¿no?, contabilizar para asegurar los aportes proteicos, y la grasa. Eso está marcado arriba en cada comida, cuántos gramos de cada grupo. ¿Qué nos permite? Nos permite que el paciente adulto pueda comer fuera de casa de una forma más fácil, ¿no?, porque si ya tiene el ojo entrenado a estas proporciones, le será más fácil prepararse fiambreras para, por ejemplo, ir al trabajo o alguna excursión. Gestionar comidas en residencias, ¿no? Hay muchos pacientes que comen en residencias, pues para facilitar la gestión de las cocinas de las residencias. Otras situaciones, pacientes que llevan una PEC, ¿no?, podemos hacer en fórmulas específicas o con la comida natural triturada fino para que pase bien. En disfagia tenemos 2 opciones: utilizar espesantes, importante que sea goma xantana o agar-agar, que son las únicas exentas de hidrato, porque si no rompemos, ¿no?, la proporción, o comida triturada a la textura adecuada del paciente. Luego, aquí os he puesto unos ejemplos, ¿no?, de snacks y tentempiés, donde tenemos que tener, ¿no?, individualizar mucho según la ratio del paciente. Aquí una estrategia, ¿no?, los frutos secos en una ratio más o menos de 2:1. ¿Cómo podemos aumentar esa ratio? Podemos hacer una crema de cacahuete y añadimos un aceite de girasol, por ejemplo, o un aceite vegetal para aumentar esa ratio. Podemos llegar a una ratio 4:1. O aquí una receta de galletas con harina de almendra y coco. Al ser alimentos con alta cantidad de grasa, ¿no?, las podemos dejar hechas y nos las llevamos en la bolsa y puede ser un buen snack. Luego otra problemática son las celebraciones. Yo aquí he puesto un caso hipotético de una barbacoa, ¿no?, donde tenemos carne, la patata a la brasa, la escalivada y el pan. ¿Cómo la podemos hacer cetogénica? Pues, por ejemplo, si queremos una ratio 3:1,
por cada 60 gramos de carne tengo que añadir 15 gramos de allioli, aceite de oliva o mayonesa, o por cada 100 gramos de escalivada también tengo que añadir estos 15 gramos de aporte graso. Otra opción también sería añadir aguacate. El aguacate es una fruta con alto contenido en grasa. El postre puede ser un postre, ¿no? Un helado. Podemos preparar el día antes un helado cetogénico en ratio 3:1 a partir de yogur griego, cacao puro y mantequilla, congelarlo y así, ¿no? el paciente también tiene su opción de postre. Este helado lo podemos añadir edulcorante, también lo mismo, tenemos que vigilar que sea aspartamo o stevia, ya que los polialcoholes nos influyen también en la ratio. La discontinuación de la dieta. Antes, con 2 semanas ya valía para retirar la dieta, ahora se intenta tener un mínimo de 3 meses. Sí que es verdad que a las 2 semanas se pueden ver efectos, pero no es suficiente para evaluar la efectividad. Los 3 meses es el tiempo mínimo. Eso sí, si aparece algún efecto secundario agudo que limita el poder seguir la dieta, hay que retirar, o si vemos que aumentan las crisis. Y a los 6 meses es el tiempo que se considera necesario para evaluar la respuesta cuantitativa y cualitativa de la dieta. La discontinuación, como ya ha comentado Natalia, ¿no? se hace alrededor de 2-3 meses y se puede hacer disminuyendo gradualmente la ratio, ¿no? Cada semana pues 0,25 menos de la ratio, o liberando comidas. Vamos a pues el desayuno durante el primer mes, el desayuno sin ser cetogénico. O podemos ir reduciendo poco a poco la grasa y ir introduciendo los hidratos. Motivos por la retirada: porque no hay un buen cumplimiento, porque no es efectivo, porque aparecen efectos secundarios, o porque llegamos a estos 2 años, que es lo que la guía determina, que si hay una buena reducción de las crisis se podría retirar. Aún así, ¿no? También ha comentado Natalia que no hay un consenso de cuál es el tiempo óptimo para realizar la dieta. Y el tiempo máximo tampoco, ¿no? Que tenemos los casos del déficit de glutuno y del déficit de piruvato deshidrogenasa, que incluso están 10 y 12 años. Nuestra experiencia en la unidad de adultos del Hospital Vall d'Hebron es que vemos que las familias, muchas no son reacias a realizar la dieta porque ven que su hijo es más autónomo, no hay tanta supervisión como cuando son, ¿no?, con la edad pediátrica, y ven que igual no se adherirá bien a la dieta. También por ser, ¿no?, la percepción de ser una dieta compleja y poco satisfactoria, ¿no? Muchos papás comentan: es que mi hijo disfruta mucho comiendo patatas, pasta, y ahora si le retiro esto es que no va a disfrutar, y creo que es algo importante. Y también la imposibilidad de hacer transgresiones puntuales, porque si hacemos una transgresión, ¿no?, rompemos la cetosis y no nos interesa. También por el temor de los efectos secundarios, tanto durante el proceso de instauración, ¿no?, el miedo de ¿y si hace una hipoglucemia, cómo responder? Lo explicamos, pero hay ese miedo. Y también a largo plazo, sobre todo relacionado, ¿no?, en el aumento del perfil lipídico, ya que la dieta es mayoritariamente a partir de grasas. Luego nos encontramos muchas veces la confusión con las dietas cetogénicas de pérdida de peso y, ¿no?, la idea de lo perjudicial que es para el organismo, y también muchas veces dicen: pues si está muy delgado, ¿no?, y está desnutrido, ¿cómo vamos a hacer una dieta para que pierda peso, ¿no? Tenemos que diferenciar bien una dieta cetogénica para perder peso y para tratar la epilepsia. Para concluir, me gustaría comentar esta aportación del Dr. Kosov, que comenta que la dieta cetogénica debería ser considerada como tratamiento en estadios más tempranos, ya que la eficacia está demostrada, hay pocas oportunidades de mejora con fármaco, reduciría la severidad, ¿no?, porque cada convulsión, ¿no?, aumenta la severidad del estado del paciente, y ya que ahora también contamos con dietas más palatables y más manejables.
Me gustaría comentar, ¿no?, la importancia de un equipo multidisciplinar, tanto médico, nutricionistas, enfermeras y de neurólogos, que vayamos, ¿no?, haciendo la evaluación periódica, pero también la importancia de las familias y los cuidadores, que son, ¿no?, las personas claves para que la adherencia a la dieta sea buena y el paciente pueda mantener esa dieta. En adolescentes y adultos necesitamos más estudios, ¿no?, para, por ejemplo, mejorar la adherencia, valorar el tiempo óptimo, para crear guías y protocolos más específicos para adultos, para determinar si hay algún tipo de dieta que responde mejor según la patología, posibles interacciones que igual no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Cuanto más estudiemos podemos identificarlas, y también crear unidades de referencia, incluso de transición de la edad pediátrica a la adulta. Y ya para terminar, ¿no?, ver los beneficios que nos da la dieta cetogénica. Es un mejor control de las crisis, esto hace que prevengamos el daño cerebral, mejora la conducta y la cognición del paciente. Eso lleva a un aumento, ¿no?, de alerta, atención, aprendizaje y función social, que si vemos toda esta mejoría podemos ir disminuyendo el número y la dosis de fármacos, y para finalmente aumentar la calidad de vida tanto de los pacientes como también de los cuidadores. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.